Desde fuera, parecía que lo tenía todo. Un camino claro, un propósito, una vida de devoción que debería haber sido satisfactoria. Pero la verdad estaba muy lejos de lo que había imaginado. Mi camino hacia el convento no se trataba solo de fe, sino de confianza, entrega y, en última instancia, la inquietante comprensión de que no todo es lo que parece. Crecí en un hogar donde la fe era la base de todo lo que hacíamos. Todos los domingos los pasábamos en la iglesia, cada comida comenzaba con una oración y cada decisión giraba en torno a la voluntad de Dios. Desde muy temprana edad, creí que dedicar mi vida a Él era mi destino. Anhelaba una conexión más profunda, algo más allá de las rutinas cotidianas de los creyentes comunes. El convento prometía claridad, paz y una vida libre de distracciones mundanas. Se presentaba como un santuario donde uno podía acercarse a Dios, donde la devoción era pura e inmaculada. Pero cuando atravesé esas puertas de hierro por primera vez, no tenía idea de que también estaba entrando en una realidad para la que no estaba preparada. Al principio, ignoré la sensación que sentía en el estómago, el silencio abrumador, las rutinas estrictas, las reglas tácitas. Seguramente, todo esto era solo parte de la transición, una limpieza necesaria de mi antiguo yo. Me convencí de que la duda era solo una tentación, y que la perseverancia traería la iluminación. Pero a medida que pasaban los días, empecé a ver grietas en la imagen perfecta que me habían pintado. La obediencia silenciosa, las expresiones cansadas, el control rígido disfrazado de disciplina. Algo no iba bien. Y cuanto más me lo preguntaba, más peligrosa se volvía mi presencia. Esta es mi historia. Un viaje de fe, de engaños y de coraje para buscar la verdad, sin importar el costo. Las pesadas puertas de hierro del convento se cerraron detrás de mí, con una firmeza que me provocó un escalofrío en la espalda. Me dije a mí misma que eran solo nervios, la ansiedad natural de dar un paso hacia un nuevo capítulo de mi vida. Después de todo, este era el lugar donde debía estar. Este era el camino por el que había rezado, el llamado que había anhelado seguir. Apreté con fuerza mi pequeña maleta, llena solo con algunas pertenencias personales y un corazón lleno de fe. Estaba lista para entregar todo a Dios, para rendir mi voluntad por completo. La Madre Superiora estaba de pie en la entrada, con sus ojos ilegibles mientras me daba la bienvenida a lo que pensé que sería mi nuevo hogar. Su voz era tranquila, pero firme, y su presencia imponía respeto. Los pasillos olían a cera de vela y madera vieja, un aroma que llevaba el peso de siglos de devoción. El silencio fue lo primero que noté. No era un silencio pacífico, era algo más profundo, más pesado. Se aferraba a las paredes, se apretaba contra mi piel. Había imaginado un lugar lleno de calidez, con suaves susurros de oración y la presencia reconfortante de hermanas que habían elegido esta vida por amor. En cambio, el aire estaba cargado de reglas tácitas, de algo que no podía nombrar. Mientras caminábamos por los pasillos tenuemente iluminados, vislumbré a las otras novicias. Sus rostros estaban inexpresivos, sus expresiones cuidadosamente medidas. No había entusiasmo en sus ojos, ni alegría en su postura. Una pequeña duda parpadeó en el fondo de mi mente, pero la aparté. Tal vez simplemente estaban acostumbradas a esta vida. Tal vez yo también crecería en esta quietud. Mi habitación era pequeña, casi vacía. Una cama de madera sencilla, un escritorio sencillo y un crucifijo clavado en la pared. Una única ventana dejaba entrar un rayo de luz que proyectaba sombras alargadas que hacían que el espacio pareciera aún más pequeño. Pasé los dedos por la tela áspera de mi nuevo hábito, el símbolo de mi compromiso. Eso era lo que había deseado, ¿no? Eliminar las distracciones, dedicarme por completo a la oración. Sin embargo, mientras me sentaba en el borde de la cama, sentí algo inquietante que me corroía. Una incomodidad silenciosa, un susurro de que algo no estaba bien. Lo ignoré, diciéndome a mí misma que la fe exigía sacrificio. Esa paz vendría con el tiempo. Los días siguientes fueron estrictos. Cada momento estaba bien aprovechado. Nos despertábamos antes del amanecer con el sonido de las campanas que resonaban por los pasillos. Nuestras mañanas estaban llenas de oración, lectura de las sagradas escrituras y silencio.
El silencio era sagrado, decían, nos permitía escuchar la voz de Dios con más claridad. Pero a medida que avanzaba en las rutinas, algo se hizo evidente. No se trataba solo de devoción. Este silencio era control. Se desalentaban las preguntas. La curiosidad estaba mal vista. La única respuesta aceptable a cualquier duda era la obediencia. Me habían preparado para la disciplina, pero no para este nivel de represión. Intenté conectarme con los demás novicios, pero algo siempre me lo impedía. La forma en que miraban por encima del hombro antes de hablar. La forma en que sus voces se convertían en susurros cuando hablaban de algo que no estuviera relacionado con las sagradas escrituras. Era como si una fuerza invisible se cerniera sobre nosotros, asegurándose de que nos mantuviéramos en la fila. Quería creer que esto era simplemente parte del proceso, que esta incomodidad pasaría, pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. La Madre Superiora lo observaba todo. Parecía conocer cada movimiento antes de que ocurriera, cada pensamiento antes de que fuera pronunciado. Había un poder en su presencia que me ponía los pelos de punta. Sus palabras siempre eran mesuradas. Su tono nunca se elevaba, pero había algo en sus ojos que dejaba claro que no toleraría ningún desafío. Me dije a mí misma que debía confiar en ella, creer en la guía de quienes habían recorrido este camino antes que yo. Pero algo dentro de mí se resistía. Algo me decía que la fe ciega no era la respuesta. Esa noche, mientras yacía en mi pequeña cama, mirando el techo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había cometido un error. Pero ya era demasiado tarde. Estaba allí. Y fuera cual fuese la verdad que se escondía tras esas paredes, estaba a punto de descubrirla. El silencio se hacía más pesado con el paso de los días. No era un silencio pacífico y contemplativo, sino uno que tenía peso, una fuerza sofocante y opresiva que parecía instalarse en mis huesos. Al principio, creí que era parte de la disciplina espiritual, una manera de aquietar la mente y centrarse únicamente en Dios. Pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que ese silencio no era una cuestión de fe, sino de control. Las palabras eran escasas, y cuando se pronunciaban, eran medidas, calculadas, como si cada sílaba conllevara el riesgo de un castigo. Observaba atentamente a los demás novicios, estudiando sus expresiones, la forma en que se movían por los pasillos con los ojos bajos, la forma en que se estremecían al oír pasos que se acercaban. Empecé a entender que el silencio aquí no era una opción, era una regla. La primera vez que intenté romper esa regla, lo hice sin pensar. Fue después de las oraciones de la tarde, cuando estábamos regresando a nuestras habitaciones en una fila ordenada, con la cabeza inclinada. La chica que estaba frente a mí, Teresa, se tambaleó un poco y, por instinto, extendí la mano para ayudarla a sostenerse. ¿Estás bien?, susurré. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el aire pareció cambiar. La chica se puso rígida bajo mi toque, sus dedos agarrando la tela de su hábito. No se giró, no respondió a mis palabras. Fue como si no hubiera hablado en absoluto. Un escalofrío me recorrió la espalda. No me había escuchado o simplemente había aprendido que responder era demasiado peligroso. Esa noche, me quedé despierta, mirando el techo. Mis pensamientos se arremolinaban con preguntas que no podía hacer, dudas que no podía expresar. Había esperado devoción, disciplina, incluso dificultades, pero no había esperado miedo. Y, sin embargo, estaba allí, entretejido en la estructura misma del convento, una ley tácita que nos unía a todos. Pensé en Teresa, en la forma en que se había congelado ante mi susurro. Se la había advertido antes. Ya había sufrido las consecuencias de romper el silencio. Me giré de lado, tratando de sacudirme la inquietud que se apoderaba de mi corazón. Tal vez estaba imaginando cosas. Tal vez todo esto era parte de la adaptación a una nueva vida. Pero a la mañana siguiente, mis dudas se acentuaron. Mientras comíamos en el comedor, sentados en filas perfectas, la Madre Superiora se paró al frente de la sala, sus ojos escrutando a las novicias como un halcón. La disciplina es el fundamento de la fe, dijo, con voz suave y controlada. La obediencia es una señal de verdadera devoción. Aquellos que cuestionan, aquellos que se resisten, deben ser purificados. Un silencio cayó sobre la sala, un silencio aún más profundo que antes.
No necesité preguntar qué quería decir. Podía sentirlo, denso en el aire, una amenaza invisible, un recordatorio de que el costo de la desobediencia era alto. Bajé la mirada, obligándome a masticar lentamente, para parecer imperturbable. Pero por dentro, mi mente estaba acelerada. Más tarde ese día, encontré a Teresa sola en el patio, cuidando el pequeño y marchito jardín al borde de los muros de piedra. Dudé por un momento. Luego me acerqué a ella con cautela. «Teresa», murmuré, cuidando de mantener la voz baja. Ella se puso rígida, pero no se volvió para mirarme. «¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar?». Apretó los labios mirando a su alrededor para asegurarse de que estuviéramos solos. Luego, apenas por encima de un susurro, respondió: «Porque escuchan». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ellos. No Dios, no los santos. Ellos. No tuve que preguntar a quién se refería. Ya lo sabía. Esa noche, mientras estaba en la cama, me di cuenta de que mi fe no había flaqueado, pero sí mi confianza. Y cuando la duda echa raíces, es imposible dejar de ver la verdad. La mañana llegó como siempre, con el incesante tañido de las campanas. El sonido debía ser una llamada a la oración, un recordatorio de nuestra devoción, pero para mí era como algo más, una convocatoria, una exigencia. Mientras me vestía bajo la fría y tenue luz de mi celda, no podía quitarme de la cabeza las palabras que Teresa me había dicho, porque ellas escuchan. La frase resonó en mi mente, envolviéndose en mis pensamientos como un torno. ¿Quiénes eran? ¿La Madre Superiora? ¿Las hermanas mayores que parecían moverse como sombras por el convento? ¿O era algo más profundo, algo oculto dentro de las mismas paredes? Durante el desayuno, el aire estaba cargado de tensión. Las novicias se movían mecánicamente, comiendo en perfecto silencio, con la mirada baja. Yo hice lo mismo, pero mis manos temblaban ligeramente cuando levanté la cuchara. Entonces, sin previo aviso, se oyó la voz de la Madre Superiora. «Hermana Teresa», llamó. Todas las cabezas se levantaron de golpe. Mi pulso se aceleró. Lentamente, Teresa se puso de pie. «Adelante», obedeció, con una expresión inescrutable. Apreté las manos sobre mi regazo, sintiendo que se me hacía un nudo en el estómago de miedo. La Madre Superiora la observó por un momento y luego habló, con voz tranquila pero firme. «He notado que has estado entablando una conversación innecesaria». Un murmullo de inquietud recorrió la sala, aunque nadie se atrevió a apartar la mirada. Se me cortó la respiración. Era culpa mía. Le había hablado. Le había hecho preguntas. Y ahora, ella estaba pagando el precio. «La disciplina es necesaria para la purificación espiritual», continuó la Madre Superiora. «Pasarás la próxima semana en penitencia». Teresa asintió una vez, aceptando su destino sin decir palabra. Quise levantarme, protestar, asumir la culpa, pero no lo hice. Me quedé paralizada, con el miedo apoderándose de mí como un tornillo de banco. Se llevaron a Teresa y desaparecieron por las puertas del final del pasillo. Me temblaban las manos mientras me obligaba a seguir comiendo. Era una advertencia, no solo para ella, sino para mí, para todos nosotros. Obedeced o sufrid las consecuencias. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de rutina y oraciones susurradas. Teresa no regresó. Nadie habló de su ausencia. Era como si nunca hubiera existido. El mensaje era claro. Las preguntas eran peligrosas. Las amistades eran peligrosas. Y lo peor de todo, la verdad era peligrosa. Había venido a ese lugar en busca de iluminación, pero lo que encontré fue una prisión. Los días sin Teresa se sentían más pesados, más oscuros. El aire dentro del convento parecía más denso, presionando contra mi piel como una fuerza invisible. Quería creer que ella regresaría, que su penitencia no era más que oración y ayuno adicionales. Pero algo dentro de mí, algo instintivo, me susurraba que estaba equivocada. Nadie decía su nombre. Nadie preguntaba dónde estaba. Era como si la hubieran borrado, como una mancha borrada de una página. El silencio que rodeaba su ausencia era más fuerte de lo que las palabras podrían ser. Intenté concentrarme en mis obligaciones, la oración, el trabajo, el silencio, pero mi mente se negaba a tranquilizarse. Cada sombra parecía más profunda.
Cada mirada de las hermanas mayores parecía una advertencia. No podía dejar de preguntarme a dónde se habían llevado a Teresa. ¿Qué estaba pasando detrás de las puertas cerradas de las áreas restringidas a las que se nos prohibía entrar? Por la noche, permanecía despierta, mirando el techo, escuchando los crujidos de las paredes, los pasos distantes en los pasillos. El convento estaba vivo de maneras que nunca antes había notado, cambiando, observando, esperando. No fue hasta la cuarta noche después de la desaparición de Teresa que lo oí. Un sonido tan débil que casi pensé que lo había imaginado. Un grito ahogado que resonaba en algún lugar profundo del convento. Me senté en la cama, con el corazón palpitando fuerte, esforzándome por escuchar más. Luego, silencio. El tipo de silencio que me ponía los pelos de punta. Mis instintos me gritaban que lo ignorara, que cerrara los ojos y fingiera que no había oído nada. Pero no pude. A la mañana siguiente, me quedé un rato después de las oraciones matinales, observando cómo la Madre Superiora y dos de las hermanas mayores desaparecían por el pasillo que conducía al ala este, una parte del convento en la que nunca había entrado. Se me aceleró el pulso. De ahí provenía el sonido. Algo estaba sucediendo detrás de esas puertas, algo que ninguno de nosotros debía ver. Esa noche tomé una decisión. Descubriría la verdad. Esperé hasta que el convento se sumió en su habitual silencio nocturno, un silencio del que había llegado a desconfiar. Cada paso que daba por el pasillo se sentía como una traición, como si estuviera rompiendo un voto sagrado. Pero el miedo a la ignorancia, a no saber qué le había pasado a Teresa, superaba el miedo al castigo. Me movía con cuidado, manteniéndome cerca de las paredes, evitando los rayos de las velas que parpadeaban contra la piedra. Las puertas del ala este se alzaban ante mí, pesadas e imponentes. Apreté la oreja contra la madera y contuve la respiración. Silencio, pero sabía lo que había oído la noche anterior. Busqué el picaporte, esperando que estuviera cerrado. Para mi sorpresa, giró bajo mis dedos. La puerta se abrió con un crujido y dejó al descubierto un largo pasillo bordeado de puertas de madera. Entré con el corazón martilleándome en el pecho. El aire era diferente allí, más frío, rancio. Las paredes estaban desnudas, los pisos de piedra desgastados por años de pisadas. Mientras avanzaba, noté algo extraño. Arañazos profundos cerca de la base de una de las puertas, como si alguien hubiera intentado abrirse paso a zarpazos. Se me revolvió el estómago. Di otro paso, con la respiración entrecortada y el pulso en la garganta. Entonces, desde detrás de una de las puertas, se escuchó un sonido, un crujido, un susurro. Tragué saliva con fuerza y alargué la mano hacia el pomo de la puerta, pero antes de poder girarlo, una mano me agarró por la muñeca. Di un respingo y todo mi cuerpo se quedó helado. Una voz baja y urgente me susurró al oído: «No deberías estar aquí». Volví la cabeza lentamente y me encontré mirando el rostro pálido y aterrorizado de otra novicia, una chica a la que apenas conocía. Ella negó con la cabeza y me apretó con más fuerza. «Si te pillan, no te irás». El miedo me atravesó como un rayo. Quería hacer preguntas, exigir respuestas, pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. No se trataba solo de romper una regla, se trataba de sobrevivir. Dejé que ella me alejara. De vuelta en mi habitación, mis manos no dejaban de temblar. Había estado cerca, demasiado cerca, y sin embargo, no había descubierto nada. ¿Qué había detrás de esas puertas? ¿Qué le había pasado a Teresa? Quería creer que estaba a salvo, que mis temores eran infundados, pero la advertencia de la niña todavía resonaba en mi mente. Si te atrapan, no te irás. A la mañana siguiente, hice todo lo posible por comportarme con normalidad, pero sentí que sus ojos me observaban. La Madre Superiora me observaba con más atención que antes. Su mirada se detenía un poco más de lo habitual. Las hermanas mayores parecían susurrar más de lo habitual. ¿Me habían visto? ¿Lo sabían? Cada interacción se sentía como una prueba, cada momento como una trampa a punto de activarse. Sabía que debía tener cuidado, pero también sabía que no podía detenerme ahora. El miedo que había sentido la noche anterior no era nada comparado con el miedo a la ignorancia. Algo estaba sucediendo aquí.
algo que no tenía nada que ver con la fe, nada que ver con Dios. Esa noche, mientras yacía despierto, lo oí de nuevo. El grito. Esta vez, no dudé. Me deslicé fuera de la cama, con cuidado de no hacer ruido, y me arrastré hacia el ala este una vez más. Pero cuando llegué al final del pasillo, me detuve. La puerta estaba abierta. No era el único despierto. Me apreté contra la pared y me quedé sin aliento. Alguien ya estaba dentro del ala este. Podía oír el leve ruido de pasos, el susurro de la tela contra la piedra. Miré por la esquina y la vi. La Madre Superiora. Estaba de pie en el pasillo, de espaldas a mí, sosteniendo una vela en una mano. La luz parpadeante proyectaba sombras largas y misteriosas contra las paredes. No estaba sola. Una figura se arrodilló ante ella, con la cabeza inclinada y temblando. Entrecerré los ojos para intentar distinguir su rostro. Se me hizo un nudo en el estómago. Era Teresa. Mis dedos se clavaron en la tela de mi hábito mientras observaba. Impotente. La Madre Superiora habló en voz baja, casi dulce. «Te has extraviado», dijo. «Te has dejado llevar por la duda». Los hombros de Teresa se estremecieron. Estaba llorando. «La fe requiere sacrificio», continuó la Madre Superiora. «La desobediencia debe ser corregida». Quería gritar, correr hacia adelante, hacer algo, pero no podía. Si me veían, yo sería el siguiente. Entonces, como si hubiera percibido mi presencia, la Madre Superiora levantó la cabeza. Su mirada recorrió el pasillo. La luz de las velas se reflejó en sus ojos penetrantes. Me quedé sin aliento. Se quedó allí un momento, y estuve segura de que me había visto. Pero luego se volvió hacia Teresa. No esperé a ver qué pasaba a continuación. Me di la vuelta y corrí, en silencio como una sombra, con el corazón palpitando con fuerza. Cuando llegué a mi habitación, mi cuerpo temblaba tan violentamente que apenas podía cerrar la puerta. Presioné mi espalda contra la madera fría. Mi mente estaba acelerada. Teresa seguía viva. ¿Pero por cuánto tiempo? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo más tardarían en venir a buscarme? Desde fuera, parecía que lo tenía todo. Un camino claro, un propósito, una vida de devoción que debería haber sido satisfactoria. Pero la verdad, estaba muy lejos de lo que había imaginado. Mi camino hacia el convento no se trataba solo de fe, sino de confianza, entrega y, en última instancia, la inquietante comprensión de que no todo es lo que parece. Crecí en un hogar donde la fe era la base de todo lo que hacíamos. Todos los domingos los pasábamos en la iglesia. Cada comida comenzaba con una oración, y cada decisión giraba en torno a la voluntad de Dios. Desde muy temprana edad, creí que dedicar mi vida a Él era mi destino. Anhelaba una conexión más profunda, algo más allá de las rutinas cotidianas de los creyentes comunes. El convento prometía claridad, paz y una vida libre de distracciones mundanas. Se presentaba como un santuario donde uno podía acercarse a Dios, donde la devoción era pura e inmaculada. Pero cuando atravesé esas puertas de hierro por primera vez, no tenía idea de que también estaba entrando en una realidad para la que no estaba preparada. Al principio, ignoré la sensación que sentía en el estómago, el silencio abrumador, las rutinas estrictas, las reglas tácitas. Seguramente, todo esto era solo parte de la transición, una limpieza necesaria de mi antiguo yo. Me convencí de que la duda era solo una tentación y que la perseverancia traería la iluminación. Pero a medida que pasaban los días, empecé a ver grietas en la imagen perfecta que me habían pintado. La obediencia silenciosa, las expresiones cansadas, el control rígido disfrazado de disciplina. Algo no iba bien. Y cuanto más me lo preguntaba, más peligrosa se volvía mi presencia. Esta es mi historia. Un viaje de fe, de engaños y de coraje para buscar la verdad, sin importar el costo. Las pesadas puertas de hierro del convento se cerraron detrás de mí, con una firmeza que me provocó un escalofrío en la espalda. Me dije a mí misma que eran solo nervios, la ansiedad natural de dar un paso hacia un nuevo capítulo de mi vida. Después de todo, este era el lugar donde debía estar. Este era el camino por el que había rezado, el llamado que había anhelado seguir. Apreté con fuerza mi pequeña maleta.
llena solo con algunas pertenencias personales y un corazón lleno de fe. Estaba lista para entregar todo a Dios, para rendir mi voluntad por completo. La Madre Superiora estaba de pie en la entrada, con sus ojos ilegibles mientras me daba la bienvenida a lo que pensé que sería mi nuevo hogar. Su voz era tranquila, pero firme, y su presencia imponía respeto. Los pasillos olían a cera de vela y madera vieja, un aroma que llevaba el peso de siglos de devoción. El silencio fue lo primero que noté. No era un silencio pacífico, era algo más profundo, más pesado. Se aferraba a las paredes, se apretaba contra mi piel. Había imaginado un lugar lleno de calidez, con suaves susurros de oración y la presencia reconfortante de hermanas que habían elegido esta vida por amor. En cambio, el aire estaba cargado de reglas tácitas, de algo que no podía nombrar. Mientras caminábamos por los pasillos tenuemente iluminados, vislumbré a las otras novicias. Sus rostros estaban inexpresivos, sus expresiones cuidadosamente medidas. No había entusiasmo en sus ojos, ni alegría en su postura. Una pequeña duda parpadeó en el fondo de mi mente, pero la aparté. Tal vez simplemente estaban acostumbradas a esta vida. Tal vez yo también crecería en esta quietud. Mi habitación era pequeña, casi vacía. Una cama de madera sencilla, un escritorio sencillo y un crucifijo clavado en la pared. Una única ventana dejaba entrar un rayo de luz que proyectaba sombras alargadas que hacían que el espacio pareciera aún más pequeño. Pasé los dedos por la tela áspera de mi nuevo hábito, el símbolo de mi compromiso. Eso era lo que había deseado, ¿no? Eliminar las distracciones, dedicarme por completo a la oración. Sin embargo, mientras me sentaba en el borde de la cama, sentí algo inquietante que me corroía. Una incomodidad silenciosa, un susurro de que algo no estaba bien. Lo ignoré, diciéndome a mí misma que la fe exigía sacrificio. Esa paz vendría con el tiempo. Los días siguientes fueron estrictos. Cada momento estaba bien aprovechado. Nos despertábamos antes del amanecer con el sonido de las campanas que resonaban por los pasillos. Nuestras mañanas estaban llenas de oración, lectura de las sagradas escrituras y silencio. El silencio era sagrado, decían, nos permitía escuchar la voz de Dios con más claridad. Pero a medida que avanzaba en las rutinas, algo se hizo evidente. No se trataba solo de devoción. Este silencio era control. Se desalentaban las preguntas. La curiosidad estaba mal vista. La única respuesta aceptable a cualquier duda era la obediencia. Me habían preparado para la disciplina, pero no para este nivel de represión. Intenté conectarme con los demás novicios, pero algo siempre me lo impedía. La forma en que miraban por encima del hombro antes de hablar. La forma en que sus voces se convertían en susurros cuando hablaban de algo que no estuviera relacionado con las sagradas escrituras. Era como si una fuerza invisible se cerniera sobre nosotros, asegurándose de que nos mantuviéramos en la fila. Quería creer que esto era simplemente parte del proceso, que esta incomodidad pasaría, pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. La Madre Superiora lo observaba todo. Parecía conocer cada movimiento antes de que ocurriera, cada pensamiento antes de que fuera pronunciado. Había un poder en su presencia que me ponía los pelos de punta. Sus palabras siempre eran mesuradas. Su tono nunca se elevaba, pero había algo en sus ojos que dejaba claro que no toleraría ningún desafío. Me dije a mí misma que debía confiar en ella, creer en la guía de quienes habían recorrido este camino antes que yo. Pero algo dentro de mí se resistía. Algo me decía que la fe ciega no era la respuesta. Esa noche, mientras yacía en mi pequeña cama, mirando el techo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había cometido un error. Pero ya era demasiado tarde. Estaba allí, y fuera cual fuese la verdad que se escondía tras esas paredes, estaba a punto de descubrirla. Los muros del convento siempre me habían parecido impenetrables, imponentes barreras de piedra destinadas a mantener al mundo afuera y contener nuestra devoción. Pero ahora, parecían otra cosa, una trampa. Cada pasillo parecía más largo, cada puerta más pesada, cada sombra más oscura que antes. Había pasado días tratando de silenciar mis propios pensamientos, convenciéndome de que mis dudas eran meras distracciones, de que estaba pensando demasiado. Pero después de lo que había visto en el ala este,
Después de presenciar a Teresa arrodillada ante la Madre Superiora, ya no podía ignorar la verdad. Algo terrible estaba sucediendo aquí. Pasé los días siguientes sumida en una neblina de obediencia, obligándome a seguir el ritmo de las oraciones y los deberes, fingiendo no darme cuenta de la forma en que las hermanas mayores me observaban, de que nunca pronunciaban mi nombre, a menos que fuera para dar una orden. Me estaban poniendo a prueba. Podía sentirlo. Cada vez que abría la boca para hablar, sentía el peso de unos ojos invisibles que me presionaban, esperando a que cometiera un error. Si sospechaban que había visto demasiado, sabía lo que sucedería. Desaparecería, igual que Teresa. Entonces, la quinta noche después de haber presenciado su castigo, oí que llamaban a mi puerta. Suavemente, casi vacilantes. Mi corazón casi se detuvo. Nadie llamaba nunca. No a esa hora. Dudé solo un segundo antes de cruzar el pequeño espacio y apoyar la oreja contra la madera. Silencio. Alargué la mano hacia el picaporte con dedos temblorosos y abrí la puerta apenas un poco. Teresa estaba allí, apenas visible a la tenue luz de las velas del pasillo. Su rostro estaba pálido, más delgado que antes, y sus ojos estaban hundidos por el cansancio. Se me cortó la respiración. Había imaginado ese momento, rezado por él. Lo temía. Ella había regresado. Pero, ¿a qué precio? «Déjame entrar», susurró. La llevé rápidamente al interior y cerré la puerta. Me temblaban las manos cuando me volví para mirarla, con la mente llena de 1000 preguntas. Teresa estaba de pie en medio de la pequeña habitación, con una postura rígida, como si tuviera miedo de moverse. Parecía mucho más débil que antes, con el hábito colgando flojo de su cuerpo y las manos entrelazadas con fuerza frente a ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Había demasiado que decir y, sin embargo, no sabía por dónde empezar. «¿Dónde has estado?», pregunté finalmente, con mi voz apenas por encima de un susurro. Teresa tragó saliva con fuerza y miró fijamente hacia la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. «Las celdas inferiores», dijo. Su voz sonaba ronca, áspera, como si no hubiera hablado en días. «Penitencia». Sentí que se me encogía el estómago. Las celdas inferiores eran un lugar que no debíamos visitar, una parte del convento que solo existía en susurros y advertencias. Nunca se hablaba abiertamente del castigo, pero todos sabíamos lo que significaba. La Madre Superiora hablaba a menudo de la purificación, de la necesidad de despojarnos de la debilidad terrenal para acercarnos a Dios. Pero, ¿qué significaba eso en realidad? ¿Qué le habían hecho? «No deberías estar aquí», dije con un nudo en la garganta por el miedo. «Si te pillan...». «No tengo mucho tiempo», me interrumpió. Se acercó más y me agarró la muñeca con tanta fuerza que casi me dolió. «Escúchame, tienes que irte. Tienes que salir de aquí». Esas palabras me provocaron un escalofrío en la espalda. ¿Irnos? Era impensable, imposible. Habíamos entregado nuestras vidas a ese lugar. Habíamos entregado todo para servir a Dios. No había ningún otro lugar a donde ir. Y sin embargo, cuando miré los ojos desesperados de Teresa, me di cuenta de que no solo tenía miedo, me estaba advirtiendo. «¿Qué te hicieron?», susurré. Ella me apretó con más fuerza. «No se trata de mí», dijo. «Se trata de ti. Saben que has estado haciendo preguntas. Fuiste al ala este». Mi sangre se volvió helada. Mi mente corría, buscando una manera de negarlo, de convencerme de que ella estaba equivocada. Pero en el fondo, ya sabía que tenía razón. Lo había sentido. La forma en que la Madre Superiora me había estado observando, la forma en que las hermanas mayores se quedaron cerca de mí en silencio, la forma en que mi nombre nunca fue mencionado durante nuestras rutinas diarias. Estaban esperando. Ya había cometido mi error. La respiración de Teresa era superficial. Sus dedos todavía rodeaban mi muñeca. «Vendrán por ti pronto», dijo, su voz apenas audible. «Dirán que necesitas orientación, que te has extraviado, pero no será una orientación, y no volverás». Sacudí la cabeza y el pánico me invadió el pecho. «No», susurré, «tiene que haber otra manera». «No hay». Su certeza me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Quería luchar, creer que si rezaba más, si demostraba mi valía, podría solucionar esto.
Pero Teresa ya lo había intentado. Ya se la habían llevado. Y ahora, apenas se mantenía en pie. Pensé en las celdas inferiores, en las frías paredes de piedra que había bajo el convento, en los arañazos que había visto en las puertas aquella noche. Pensé en el silencio, en la forma en que cada novicia parecía moverse como un fantasma, demasiado asustada para hablar, demasiado asustada para pensar. Esto no era devoción, esto no era fe, esto era algo completamente distinto. Un sonido lejano resonó en el pasillo, los pasos pesados de alguien que se acercaba. Teresa abrió los ojos alarmada. «Ya vienen», susurró. Por primera vez desde que llegué, entendí realmente lo que tenía que hacer. Tuve que correr. Apenas tuve tiempo de pensar. Teresa me empujó hacia la ventana, con movimientos frenéticos pero silenciosos. «Vete», susurró. Ahora. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos mientras vacilaba, mirando hacia la puerta. Los pasos se acercaban cada vez más, firmes y deliberados. Casi podía oír el susurro de las túnicas, el peso de ojos invisibles presionando contra la barrera de madera que me separaba de quienquiera que se acercara. Si me quedaba, nunca volvería a salir de esta habitación. Me obligué a moverme y abrí la ventana con el mayor sigilo posible. El aire de la noche me golpeaba la piel como si fuera hielo, cortante e implacable. El recinto del convento se extendía a mis pies, oscuro y desconocido. Nunca había salido sola al exterior después del anochecer, no porque estuviera prohibido, sino porque el miedo a lo desconocido siempre había sido mayor que el miedo a las paredes mismas. Ahora, por primera vez, me di cuenta de lo pequeño que había sido ese miedo en comparación con el terror que me embargaba en ese momento. Teresa me agarró la mano una última vez, con fuerza. «Encuentra la puerta detrás de la capilla», susurró. «Hay un panel suelto en la cerca. Si puedes llegar allí antes». Ella se detuvo. Los pasos se habían detenido afuera de la puerta. Una sombra pasó bajo la grieta de la luz de una vela en el suelo. Se nos acabó el tiempo. Pasé las piernas por encima del borde y me bajé lo más que pude antes de soltarme. La caída no fue muy grande, pero aterricé con fuerza y mis rodillas se doblaron debajo de mí. El dolor se disparó por mis piernas, pero no me detuve. Me di la vuelta solo por un segundo, el tiempo suficiente para ver a Teresa cerrando la ventana detrás de mí, su rostro iluminado por la luz de las velas en el interior. Luego, la puerta se abrió de golpe y ella desapareció de la vista. Yo corrí. El terreno del convento era inmenso y desconocido en la oscuridad. Me mantuve agachado y me moví tan rápido como me atreví sin hacer ruido. Cada crujido de una hoja, cada eco distante de movimiento, me hacía sentir nuevas oleadas de pánico. Esperaba oír gritos en cualquier momento, ver antorchas encenderse al darse cuenta de que me había ido. La capilla se alzaba ante mí, su silueta recortada contra el cielo nocturno. Me aferré a las paredes mientras me movía. La piedra fría se sentía áspera bajo mis dedos. Mi respiración se hacía entrecortada. El latido de mi corazón era un tambor implacable en mis oídos. Escudriñé el perímetro, buscando el hueco del que me había hablado Teresa. Entonces lo vi. Una sección de la cerca, parcialmente oculta por enredaderas espesas y crecidas, ligeramente doblada hacia afuera en la base. Una salida. Me lancé hacia adelante. Agarré el metal y lo tiré hacia atrás lo suficiente para pasar. Las ramas me arañaron los brazos y me desgarraron el hábito mientras me obligaba a pasar por la abertura. En el momento en que mis pies tocaron la tierra del otro lado, lo sentí. Un cambio, una ruptura, el agudo aguijón de la realidad que se abría paso. Yo estaba afuera. Por primera vez desde que llegué, estaba más allá de los muros. Pero aún no era libre. Un sonido a mis espaldas me dejó paralizada. Las puertas del convento se habían abierto. La noche que había estado en silencio unos momentos antes, ahora estaba llena de movimiento. Ellos lo sabían. Y ellos venían. Corrí a ciegas hacia la oscuridad, con el peso de mi hábito arrastrándome contra mis extremidades. El bosque se alzaba ante mí, sus bordes irregulares formando un enorme vacío contra el cielo nocturno. Mi mente me gritaba que me detuviera, que buscara otro camino, pero no había tiempo para vacilaciones. Las voces detrás de mí se hacían cada vez más fuertes, más cercanas. La voz de la Madre Superiora atravesaba la noche como una espada.
Regresar. No miré atrás. Los árboles me tragaron por completo. Las ramas me arañaban la piel y respiraba con dificultad. No tenía sentido de orientación. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir moviéndome. Entonces, de repente, el suelo cedió bajo mis pies. Caí hacia adelante y mi cuerpo chocó con fuerza contra el suelo mientras rodaba por una pendiente invisible. El mundo se volvió borroso y el dolor explotó en mí mientras las rocas y las raíces me desgarraban la piel. Cuando finalmente me detuve, el silencio fue ensordecedor. Jadeé en busca de aire. Todo mi cuerpo palpitaba. Mi cabeza daba vueltas, mi visión se desenfocaba. Pero un pensamiento permaneció, atravesando la neblina de dolor y agotamiento. Lo había logrado. Yo estaba fuera, pero no estaba a salvo. Me levanté con esfuerzo, ignorando la agonía de mis miembros. El convento todavía era visible a lo lejos. Su imponente silueta no había sido tocada por el caos que había dejado atrás. La luz de las ventanas parpadeaba y las sombras se movían en el interior. No dejaban de buscarme. Me tambaleé hacia adelante, más profundamente en lo desconocido, sabiendo que ya no había vuelta atrás. No importaba lo que me deparara el futuro, nunca podría regresar. Me quedé de pie en el borde del bosque, con el cuerpo dolorido y la respiración agitada. El convento, el lugar que una vez creí que me acercaría a Dios, ahora era una sombra distante contra el cielo nocturno. Había escapado, pero la libertad no vino con alivio, vino con incertidumbre. ¿A dónde iría? ¿Quién me creería? El mundo fuera de esos muros era vasto, desconocido, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se agitaba dentro de mí. Esperanza. La fe no debe ser una prisión, no debe silenciar, controlar, infundir miedo. La verdadera fe libera, fortalece, lleva luz a los lugares más oscuros. Lo que yo experimenté no fue devoción, sino engaño. Y tal vez, como yo, haya otras personas que se han sentido atrapadas, que han cuestionado lo que les han dicho pero temen las consecuencias de hablar. Si mi historia te ha llegado, si alguna vez has sentido el peso de la obediencia ciega presionando tu alma, te insto a que busques la verdad. La fe no está hecha para ser entregada sin cuestionarla. Está hecha para ser entendida, explorada y vivida con convicción. No tengas miedo de hacer preguntas. No tengas miedo de buscar a Dios más allá de los muros que otros han construido a su alrededor. Si este mensaje te ha hablado, si has sentido la inquietud de la duda o la atracción hacia algo más grande, da un paso adelante. No permanezcas en silencio. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús. Que tu viaje sea un viaje de verdad, no de miedo, de amor, no de control. No estás solo. Hay un camino por delante y te invito a recorrerlo conmigo. Gracias por estar aquí, por escucharme, por compartir este momento conmigo. Tu presencia importa. Tu fe importa. Y sin importar en qué parte de tu camino te encuentres, debes saber que eres amado. Espero volver a verte, continuar esta conversación, crecer juntos en la verdad y la comprensión. Hasta la próxima. Mantente fuerte, mantente fiel, y nunca dejes de buscar la luz.